El tercer resumen, es decir, el resumen de la tercera parte, lo dividí en 3 videos. Una parte de hidratos de carbono, otra parte de proteínas y la última de lípidos. ¿Para qué? Para que el video no se haga muy extenso. Comenzamos el trabajo práctico 9 desarrollando los conceptos de biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Son todas las moléculas que forman parte de los organismos vivos. Las biomoléculas se pueden clasificar en orgánicas y en inorgánicas. Nosotros vamos a trabajar específicamente las biomoléculas orgánicas. ¿Cuál es la estructura general de una biomolécula orgánica? Si hablamos de hidrato de carbono, de proteínas y de ácidos nucleicos, podemos decir que esas biomoléculas se encuentran formadas por monómeros. ¿Qué son los monómeros? Las mínimas unidades que los componen. Cada uno de esos compuestos van a tener un nombre en particular. El monómero de los hidratos de carbono son los monosacáridos. Esos monómeros se mantienen unidos mediante un enlace glucosídico. Una proteína, el monómero es un aminoácido y se mantiene unido mediante un enlace peptídico. Y por último, en un ácido nucleico, el monómero es un nucleótido que se mantiene unido mediante un enlace fosfodiéster. Es decir, que si yo quiero romper la estructura de un hidrato de carbono, lo más chico, por así decirlo, que voy a obtener va a ser un monosacárido. Lo mismo con la proteína y lo mismo con el ácido nucleico. Si nos focalizamos solamente en los hidratos de carbono, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los átomos que los forman? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles son las funciones? Los hidratos de carbono actúan como la principal fuente de energía, es la primera fuente de energía que utiliza el organismo y a su vez cumplen funciones estructurales, forman parte de la estructura de los seres vivos y se clasifican según su composición química y según su complejidad. Según su composición química podemos identificar las aldosas y las cetosas. Según su complejidad, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Focalizamos solamente en su composición. ¿Cuándo un hidrato de carbono va a ser considerado aldosa y cuándo cetosa? Los hidratos de carbono se caracterizan por tener muchos grupos funcionales OH. Va a ser aldosa cuando además de tener los grupos funcionales OH hidroxilo, va a tener el grupo funcional carbonilo en el extremo de la cadena, es decir, en el carbono 1, como si fuese un aldehído. Y a su vez van a ser cetosas cuando además de tener los hidroxilos unidos a los carbonos, va a tener el grupo funcional carbonilo unido en el segundo carbono de la cadena. Podemos ver en esta imagen que la cadena, en este caso, posee 6 átomos de carbono. En todos los átomos de carbono, menos en el primero, en el caso de la aldosa, posee OH y en el primer carbono posee la función carbonilo. En cambio, la cetosa posee los OH, pero en el segundo posee la función carbonilo. ¿Cómo se clasifican según su complejidad? Dijimos que los monosacáridos son la mínima unidad. Los disacáridos se encuentran formados por 2 unidades mínimas, es decir, por 2 monosacáridos. Los disacáridos se pueden romper, es decir, se puede romper el enlace que los mantiene unidos, es decir, se puede hidrolizar. Cuando hablamos de hidrólisis, hacemos referencia a la ruptura del enlace que mantiene unidas a las unidades mínimas. Entonces, el monosacárido, como no tiene enlace, no se puede hidrolizar. El disacárido, el oligosacárido y el polisacárido sí se pueden hidrolizar, parcial o totalmente. El disacárido siempre va a ser total, porque tiene un solo enlace. El oligosacárido, que va a ser entre 3 y 10 monosacáridos, puede tener hidrólisis parcial o total, lo mismo que el polisacárido. Si hacemos foco en la mínima unidad, en los monosacáridos, ¿qué podemos decir? ¿Todos los monosacáridos son iguales? No. ¿En qué se diferencian? Hay monosacáridos de 3 átomos de carbono, 4, 5 y 6. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que cada uno de los monosacáridos puede ser una aldosa o una cetosa. Puede tener una función aldehído y una función cetona. ¿Cómo se representan los monosacáridos? Vamos a analizar solamente las hexosas, las que tienen 6 carbonos. Hay 2 formas de representarlos, la fórmula o la representación de Fischer y la de Haworth. La representación de Fischer es una representación lineal hecha en un plano en la cual nosotros vamos a graficar una especie de cruces o de intersecciones. Tenemos la vertical, que son todos los átomos de carbono en cada una de las intersecciones, y la horizontal son los sustituyentes a cada uno de esos átomos de carbono. Tenemos la representación para la glucosa y la fructosa. Fíjense que en este caso no representa en la glucosa, al pesar de ser una aldosa, no está el doble enlace a la vista, sino que está abreviado en el primer carbono. La fórmula de Haworth es la forma que adopta un monosacárido en solución
es una estructura cíclica que surge a partir de la reestructuración de los enlaces que se forman en la cadena, es decir, hay una reacción o una reestructuración interna en la misma molécula entre el carbono 1 y el carbono 5, dando origen a distintas estructuras. Carbono 1 y carbono 5 en el caso de las aldosas, carbono 2 y carbono 5 en el caso de las cetosas. En este caso tenemos que analizar que hay distintos tipos de configuraciones, como la fórmula de Haworth, lo que representa la estructura de un monosacárido tridimensionalmente, podemos identificar distintas configuraciones que puede adoptar el grupo OH en el carbono 1 en las aldosas y en el carbono 2 de las cetosas. Si está orientado hacia abajo o hacia arriba, recordemos que abajo hacia arriba lo consideramos con una concepción tridimensional. Los monosacáridos, otra característica que pueden presentar o que los podemos clasificar es si son epímeros o no. ¿Qué significa que sean epímeros? Que están formados por la misma cantidad de átomos de carbonos. Poseen el mismo grupo funcional, pero tienen distinta disposición espacial. En este caso vemos la imagen que la manosa y la glucosa son epímeros en carbono 2, porque es en el carbono el que cambia espacialmente su configuración, o sea, son los mismos átomos ordenados de manera diferente. Para que sean epímeros tiene que cumplir con una regla. Tienen que tener la misma cantidad de átomos de carbono y la misma función química. Las dos aldosas, las dos cetosas. Las dos con 6 carbonos, las dos con 5. No importa la cantidad, pero sí importa que las dos tengan la misma cantidad. Los disacáridos, ¿qué son? Son los hidratos de carbono que surgen a partir de la combinación de dos monosacáridos. ¿Cómo se pueden combinar esos monosacáridos? Se combinan a partir de una reacción de condensación. Siempre que hablemos de una reacción de condensación, en cualquier parte, en cualquier tema de química, estamos hablando de una reacción en la que se forma una molécula de agua. Por lo tanto, siempre que haya una reacción dijimos que los átomos no pueden desaparecer ni pueden surgir átomos de la nada, sino que se combinan de forma diferente. Por lo tanto, si forma una molécula de agua, quiere decir que en la combinación se perdió esa molécula o se perdieron esos átomos. En este caso, si nosotros vemos, para formar la estructura de un disacárido siempre tienen que tener una estructura de Haworth y la combinación de los dos se produce a partir de los grupos OH de los carbonos. En este caso, en este ejemplo, es entre el carbono 1 y carbono 4. Pero el enlace glucosídico puede formarse con cualquier carbono, la única condición es que los dos tengan OHs. ¿Por qué es esa condición? Porque de algún lado tiene que surgir la molécula de agua. Se forma la molécula de agua, al carbono 1 en esta imagen vemos que le queda un oxígeno disponible y es a través de ese oxígeno que se mantienen unidos los dos monosacáridos. El enlace se llama el enlace glucosídico alfa, ¿por qué? Porque el carbono 1, en el carbono 1 el OH está orientado hacia abajo, 1, 4. Ahí en ese caso expresamos cuáles fueron los carbonos que se combinaron en el enlace. Los oligosacáridos y los polisacáridos. Acá hacemos una referencia muy breve, no vamos a hablar de estructuras porque no vamos a realizar estructuras de 10 monosacáridos unidos. Sabemos que los oligosacáridos se pueden hidrolizar, que mientras se formen los enlaces, se va a ir formando la misma cantidad de moléculas de agua, es decir, si vamos a unir 4 átomos, se van a formar 3 enlaces y por lo tanto 4 moléculas de agua, 4 átomos no, 4 monosacáridos. Y lo mismo con los polisacáridos. Los polisacáridos son más de 10 y vamos a unir 15 monosacáridos, vamos a formar 14 moléculas de agua. Tenemos que pensar eso, siempre la misma cantidad de enlaces que se forman son la misma cantidad de moléculas que se originan como producto.